Colegio Sonorense de Enfermeras. Se consolida a la enfermería en el estado de Sonora, así como a nivel nacional e internacional. Es una asociación civil experta en el ámbito asistencial, gerencial, docente y de investigación, además líder en el estado de Sonora desde 1972, con 53 años de experiencia. Trabaja con ideales del Consejo Internacional de Enfermería. De la mano con la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería. Y con apoyo de la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería. Velamos para que todos los colegas alcancen el éxito en su quehacer profesional, innovar la salud y brindar seguridad en los procesos. El equipo del Consejo Directivo, comités que lo integran y profesores, son una fortaleza en la vigilancia del ejercicio profesional como lo marca la ley. Brinda actualización a los recursos humanos, innovando la salud para que brinden cuidados de excelencia, crear políticas públicas y generar nuevos conocimientos que hagan un verdadero cambio en la profesión. A fin de mejorar la práctica profesional, como dice el lema del colegio, unión, estudio y superación, para seguir haciendo historia. Sé parte del cambio. Te estamos esperando.
Buenas tardes a cada uno de ustedes. Le damos la cordial bienvenida a las sesiones quincenales del Colegio Sonorense de Enfermeras. El maestro nos dejó la clase grabada, pero se va a conectar al final porque saben que pues hay cambio de horarios y él está en Ciudad de México y entra a trabajar. Entonces se nos cruzó un poquito el tiempo, pero él responsablemente nos mandó la conferencia grabada, pero les digo, al final él se va a conectar, ¿ok? Pues vamos a presentar al maestro Cruz Flores Melgarejo. Es maestro en gestión de calidad en establecimientos de salud. Excelente ponente y ya nos ha acompañado anteriormente. Es profesor de asignatura A en la especialización en enfermería nefrológica, División de Investigación y Posgrados en la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, UNAM, revisor de la revista Cuidarte, el arte de cuidar. Es licenciado en enfermería por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, maestra en gestión de la calidad en establecimientos de salud por el Centro de Posgrados del Estado de México y doctorado en alta dirección en el Centro de Posgrados del Estado de México. Es enfermero, supervisor del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, coordinador del Comité de Educación Continua de la Asociación Mexicana de Profesionales de Terapia de Infusión, ACE. Es miembro activo y docente de la Asociación de Alta Dirección y Educación Continua de Enfermería, coordinador del Comité de Práctica Avanzada de la Red Mexicana de Enfermería en la Prescripción AC, miembro activo de la Asociación Mexicana de Enfermeras y Enfermeros Formadores de Recursos Humanos en Salud, miembro activo de la Red Latinoamericana de Enfermería de Práctica Avanzada y tiene publicaciones en la revista Global Health, indexada con factor de impacto de 3.9. Pues le damos la bienvenida al maestro, que es un excelente ponente. Lo quiero mucho a pesar de no conocerlo en persona, pero es una persona muy, muy agradable, sobre todo ética y súper profesional. Buen ser humano. Entonces, vamos a empezar. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias al colegio por la invitación para estar aquí con ustedes el día de hoy abordando el tema de calidad aplicada a la terapia de infusión. Puede resultar sorprendente que lo primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause daño. Florencia Nightingale en su libro Notas de Hospital en 1863. Como tú puedes observar en la pantalla, identificamos una serie de incidentes relacionados con la seguridad de las personas. Y esto viene a colación debido a que, como te he comentado, lo primero que hay que pedirle a un hospital es que no cause daño y puede resultar sorprendente como Florencia Nightingale lo ha dicho. Y creo yo que a partir de hace muchísimos años en nuestro México no debería de suceder ningún tipo de incidente relacionado con la seguridad del paciente, tomando en consideración que estos son definidos como los daños, ya sea de manera leve, moderada o grave, o bien de características permanentes, o bien que se haya generado la muerte de una persona a consecuencia del proceso de atención y no como parte del proceso patológico. Dicho entonces, nosotros tendríamos que estar conscientes que todas las decisiones clínicas que tomamos como proveedores de cuidados tendrían que estar basadas en la mejor evidencia científica disponible y evitar este tipo de asuntos. Como tú lo puedes observar, miramos a una persona en edad infantil con cambios de coloración en las extremidades superiores, tanto derecha como izquierda, después de haberse instalado y retirado un dispositivo de acceso vascular. Como tú puedes observar también, identificamos a una persona que tiene un dispositivo de acceso vascular periférico corto en el miembro inferior y este dispositivo se encuentra en un miembro que evidentemente tiene cambios vasculares por las características del estado de superficie, lo que hace pensar que el profesional de la salud
ha tomado una decisión inadecuada, puesto que las contraindicaciones para instalar un dispositivo periférico corto son claras y precisas. No en una persona que sea capaz de bipedestrar o no en una persona que tenga cambios vasculares, no en una persona que sea capaz de ambular. Y sin embargo, estos principios para la instalación de un dispositivo periférico corto han sido olvidados por parte del proveedor de cuidados. También podemos observar a dos personas que tienen los miembros superiores con intentos múltiples para la canulación de una vena, ya sea con fines de obtención de muestras o bien para mantener una vía canulada. Sin embargo, pues miramos y es evidente que la toma de decisiones que este profesional de la salud que fue encomendado al cuidado de esta persona ha tomado decisiones basadas en todo menos en la mejor evidencia científica disponible. Observamos que ha puncionado a la persona desde lo distal a lo proximal y que de pronto, pues bueno, se generaron daños innecesarios a estas personas. También podemos observar un dispositivo central de inserción central, al que ahora denominamos SIC, ¿no? Y este dispositivo está asegurado y estabilizado con el uso de suturas monofilamentadas, y por encima de este dispositivo se ha colocado un apósito transparente semipermeable. Lo que en un futuro sucederá es que esta sutura monofilamentada dañará los cianoacrilatos con los que está diseñado el apósito transparente semipermeable y comprometerá al sitio de inserción. Y a su vez, esto generará que nosotros como proveedores de cuidados tengamos que estar manipulando de manera innecesaria al dispositivo de acceso vascular y por lo tanto estemos manipulando al sitio de inserción. Pero además de ello, quiero apelar a tu comprensión y quiero que tú mires que el utilizar suturas monofilamentadas no solamente expone a la persona por el potencial daño que se generará al apósito transparente semipermeable. También quiero que observes que por cada punto de sutura que nosotros decidimos dar a estas personas, al final estamos deteriorando a la primera barrera de defensa. Ya no solamente estamos hablando de una punción, estamos hablando de 2, 4, 6, 8 punciones, porque tomemos en consideración que una sutura entra y sale por la piel y no entra y no sale por el mismo orificio. Entra por un orificio distinto y sale por un orificio distinto. Lo que entonces estamos haciendo es incrementar el riesgo de infección a estas personas. Por tanto, pues la toma de decisiones, como te lo he comentado, ha sido una toma de decisiones errónea. Y por el otro lado, miramos a una fotografía de una persona que ha sido multipuncionada para colocar un catéter central de inserción central y que no conforme con ello, sino que no se ha tomado la precaución de aislar o de cubrir los orificios donde se intentó canular una vena central. Y esto expone a la persona, como ustedes mismos lo pueden observar, a restos de humedad o bien a algún tipo de secreción que la persona puede estar excretando. Por tanto, quiero también comentarte que este tipo de daños, porque mi intención no es hacerte sentir culpable, mi intención es que reflexionemos sobre la práctica cotidiana y que podamos de pronto optar por tomar decisiones basadas en la mejor evidencia científica disponible. Para tranquilizar un poco tu ser, he de decirte que estos son resultados para los cuales está diseñado el hospital donde ocurrieron, porque todos los manuales de procesos y procedimientos y todas las personas proveedoras de cuidados tienen que basarse en ellos. Por tanto, todas las organizaciones de salud que tienen procesos y procedimientos diseñados obtienen los resultados para lo cual están hechos. Por tanto, no es una situación que dependa 100% de los proveedores de cuidados. No buscamos culpables, buscamos áreas susceptibles de mejora continua. Y por tanto, ¿no? Basado en esta premisa, quiero compartirte que no buscamos que tú te sientas culpable, como te lo he comentado. Quiero que nosotros, todos los que estamos aquí reunidos esta tarde, podamos reflexionar al respecto de lo que sucede en los hospitales donde trabajamos.
Y bien, ¿por qué es importante que comencemos con esta clase de calidad aplicada a la terapia de infusión con datos como estos que te he comentado y particularmente refiriéndome al error en el proceso de atención? Si a ti no te conmueve de cierta manera ver todos los daños que las personas son sujetas por toma de decisiones incorrectas, probablemente pues no haya otra manera más que hablarte de datos duros. Y los datos duros, pues te los presento aquí, ¿no? Ya desde 1999 con el informe de RAR es humano, que ha sido una publicación del Instituto de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, nos ha dejado comprender que entre 44,000 y 98,000 muertes al año son a consecuencia de errores en el proceso de atención. Para el 2010, estos datos incrementaron y se duplicaron. Llegaron hasta 180,000 muertes al año. Pero lo más escalofriante es que para el 2003, ojo, solamente pasaron 3 años después, ya no se habla de 180,000 muertes al año, se está hablando de 210,000 hasta 440,000 muertes al año. Y no se necesita ser un estadista experto como Florencia Nightingale para entender que la tendencia de estos datos es definitivamente a la alza. Por tanto, a nivel internacional y particularmente a nivel de América, el error se posiciona como la tercera causa de muerte. Y me estoy refiriendo a países desarrollados como los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué sucederá en países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? ¿Qué sucederá en otros países latinoamericanos donde probablemente la notificación de incidentes relacionados con la seguridad del paciente no se realiza porque no existe una cultura justa dentro de las organizaciones de salud y por tanto los proveedores de atención se atemorizan o bien deciden no notificar porque tienen miedo a algún tipo de represalia? Si a ti no te interesan tampoco estos datos duros, también lo comprendo, pero probablemente tengas un enfoque un tanto más económico o financiero. Y debo de decirte que el costo para resarcir, y digo resarcir entre comillas, los daños que se generan a consecuencia del error, oscila entre 20,000 hasta 42,000 millones de dólares anuales. Imagínate lo que pueda hacer algún país en vías de desarrollo con esta cantidad de dinero, que puede llegar a suponer hasta su gasto per cápita en salud y en algunos casos puede llegar a significar hasta el Producto Interno Bruto. Por tanto, pues es menester que nosotros hablemos de todo lo relacionado con la calidad y enfocado a la terapia de infusión, porque sabemos que este es un área que nos pertenece a los profesionales de la salud llamadas enfermeras. Y bien, puede que ahora mismo te siga quedando como esa interrogante, ¿no? De por qué hablar del error en un lugar donde me han invitado a hablar de calidad y seguridad en la terapia de infusión. Para poder ir aterrizando y tener un hilo conductor para nuestra charla entre colegas, he utilizado el modelo de Avedis Donabedian. Tú sabes que él es el padre de la calidad en salud y habla al respecto de la estructura, el proceso y el resultado. Si nosotros lo queremos transformar en una fórmula matemática, sabemos que la estructura más el proceso será igual al resultado. Y es aquí donde convergen todos los puntos relacionados con la terapia de infusión. Si hablamos de la estructura, hablamos de recursos materiales, recursos humanos, hablamos de recursos tecnológicos y de recursos financieros. Pero particularmente, pues hablamos, ¿no?, de estos proveedores de atención o proveedores de cuidados, que son a lo que antes, desde el enfoque administrativo clásico, le llamábamos recursos humanos. Para su servidor,
de ahora en adelante, durante esta sesión, pues estarás escuchando la palabra proveedor. Proveedor de cuidados, porque es lo que hacemos las enfermeras. Si lo combinamos con el proceso entonces es el proceso de atención y de protección de la salud, que se convierte en el proceso de terapia de infusión, que a su vez está conformado por 3 subprocesos importantes: la instalación de los dispositivos de acceso vascular, el mantenimiento y cuidado integral de la persona que tiene o que requiere un dispositivo de acceso vascular y, por supuesto, el retiro de los dispositivos de acceso vascular y el cuidado post-retiro que recibe una persona que previamente ha tenido un dispositivo de acceso vascular. Por tanto, en esta fórmula matemática, el resultado de la estructura más el proceso tendría que ser el resultado. Y el resultado para nosotros sería la calidad. Pero para poder determinar que dentro del proceso sustantivo y transversal llamado terapia de infusión existe calidad, tenemos que medir los atributos de la calidad. Es decir, tengo que medir que el cuidado se ha centrado en la persona, que haya efectividad, que haya eficiencia, equidad, seguridad, oportunidad y sostenibilidad. Para esto, pues nosotros tenemos indicadores de estructura, proceso y resultado para poder determinar si nuestro proceso llamado terapia de infusión cumple o no con esta característica que se llama calidad. Bien, entonces, el enfoque que ahora te quiero dar y que probablemente tú tengas en tu mente, dirás: oye, Cruz, pero es que la calidad está inmersa prácticamente en la estructura y en el proceso también, definitivamente. Pero para poder comprender cómo es que el proceso y la estructura se fusionan para poder tener un resultado, vamos a ir avanzando en esta charla. Por tanto, cuando nosotros hablamos de la calidad en la terapia de infusión, también nos tenemos que remontar a las premisas básicas de nuestros modelos de calidad y seguridad mexicano. Hoy día impera el modelo de implementación y estandarización de buenas prácticas en salud. Anteriormente, el modelo único de evaluación de la calidad en salud, el MUEC, antes, ahora MOCESPAS. Y estos modelos tienen una premisa. La premisa dice: la manera correcta en el momento oportuno por las personas con las competencias necesarias. Volvemos a retomar entonces el modelo de Abediston-Abedian. La estructura son las personas con las competencias necesarias, es decir, tú como proveedor de cuidados, como enfermera, tienes competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales que harán que conozcas a profundidad a tu proceso para poderlo implementar en la manera correcta y tomar decisiones de cuál es el momento oportuno. La manera correcta de nuestro proceso llamado terapia de infusión emana de los procesos, los procedimientos y los protocolos, que tienen una fuerte base en la evidencia científica disponible. Por tanto, hablamos y migramos de una enfermería basada en la evidencia a una práctica basada en la evidencia. Y esta práctica basada en la evidencia tienen que converger también a su vez 3 factores importantes. Por un lado, la mejor evidencia científica disponible, las experiencias o la experiencia profesional y las preferencias del paciente. Si nosotros no tomamos en consideración esos 3 pilares de la práctica basada en la evidencia, entonces no es una práctica basada en la evidencia. Después tenemos al momento oportuno, y este momento oportuno se define como la autonomía profesional, es decir, que nuestros profesionales de la salud, particularmente los proveedores de cuidados, puedan hacer con lo que saben. Por tanto, tendrán que implementar sus competencias profesionales para poder cuidar y garantizar la calidad en el proceso de atención.
Por último, tenemos al resultado, y nuestro resultado es la calidad del cuidado a la persona con terapia de infusión, que va a ser medido a través de indicadores de impacto, tanto positivo como negativo. Aunque nosotros quisiéramos únicamente hablar de impacto positivo, también tenemos que entender que esos indicadores de impacto negativo, la traducción de no haberlos cubierto o de no haberlos alcanzado, pues serán indicadores de impacto negativo. Pero estos indicadores tienen que ir enfocados a los 3 protagonistas de nuestro proceso de atención. Primero, a la persona con terapia de infusión intravascular, a los proveedores de atención o profesionales de la salud y por supuesto a las organizaciones de salud. Vamos a comenzar con nuestro primer apartado, que sería la estructura. Para poder garantizar una práctica profesional de calidad en el mundo de terapia de infusión, tenemos que recordar que nosotros desde nuestro modelo de atención en las clínicas de terapia de infusión intravascular, se nos pide que debemos de contar con infraestructura dura, blanda, crítica y procesos ligados a la infraestructura. Esto nos garantizará tener todos los recursos e insumos, equipamiento e instrumental necesario para poder proveer cuidados a una persona. Cuando nosotros hablamos de infraestructura crítica, hablamos de aquello que sí o sí o de manera ineludible tiene que estar dentro de nuestra clínica de terapia de infusión intravascular. Por eso se llama infraestructura crítica, porque con ello nosotros vamos a prestar atención a las personas que requieren un dispositivo de acceso vascular. Pero también tenemos infraestructura que está ligada a los procesos o procesos ligados a la infraestructura, como la red de frío, las acciones de prevención y detección y los servicios subrogados. Cabe la oportunidad de mencionarte que la red de frío es importante para nosotros en el mundo de terapia de infusión porque contamos con alguna medicación que puede ser termosensible, pero también contamos con medicación que no requiere para su conservación y estabilización red de frío. Por tanto, pues tenemos que ser conocedores de estas características para poder garantizar que la estabilidad de los medicamentos que nosotros utilizamos con fines profilácticos, terapéuticos, diagnósticos o paliativos estén conservados de manera adecuada. En el otro rubro, como son las acciones de prevención y detección, aquí incluimos a nuestro paquete preventivo para las infecciones del torrente sanguíneo asociada a los dispositivos de acceso vascular o bien a las soluciones parenterales. Como tú sabes, contamos con un manual para la implementación de los paquetes preventivos y justo ahí viene el paquete preventivo para la instalación y el mantenimiento de los dispositivos de acceso vascular. También es importante mirar a los servicios subrogados. Muchos de nuestros hospitales no cuentan con centrales de mezclas y las mezclas, ya sean nutricionales o bien estériles, con las que se va a atender una necesidad terapéutica de una persona, se subrogan a otras empresas. No porque nosotros no lo tengamos quiere decir que nos vamos a deslindar al 100% de estos servicios subrogados. Tú como enfermera de terapia de infusión, si se subroga la preparación de nutriciones parenterales, deberás de conocer todo el proceso con el que se elabora esa nutrición parenteral y no únicamente limitarte al conocimiento del proceso de elaboración de la mezcla. También tendrás que involucrarte en el proceso de conservación, en el proceso de transporte y en el proceso de entrega-recepción de estas nutriciones parenterales ya al interior de tu hospital. Y por qué no, también mirarlo desde la fabricación, ¿no? O sea, desde el centro donde se lleva a cabo cada una de estas mezclas. Para que tú puedas tener un poquito más de dimensión al respecto, también es importante que mires todos los documentos técnicos normativos desde una perspectiva crítica. En esta diapositiva te muestro los insumos, materiales y equipo que nos propone el modelo único de evaluación de la calidad para las clínicas de catéteres o las clínicas de terapia de infusión. Y a un lado te muestro todos los requerimientos que nos solicita el documento técnico normativo del modelo de atención de las clínicas de terapia de infusión intravascular.
que es un documento que se elaboró en conjunto con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y con la DGPLANES. Estos dos documentos tienen variaciones sumamente importantes. Sin embargo, por ser un documento técnico normativo, tendríamos que referirnos a la pirámide de la normatividad mexicana. El modelo único de evaluación de la calidad fue y es un documento que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, nuestro modelo de atención en las clínicas de terapia de infusión intravascular no es un documento que esté publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero yo apelo a que tú, como un futuro líder o bien como un líder de clínica de terapia de infusión, tengas la conciencia de que en este documento del modelo de atención de las clínicas de terapia de infusión intravascular hay requisitos de acuerdo al tipo de nivel de clínica con el que tú cuentas y que está asociado íntimamente a el nivel de capacidad resolutiva que tú presentas. Por tanto, si a mí me llegaran a preguntar ¿cuál será la forma más adecuada de implementar una clínica de terapia de infusión intravascular? ¿Me baso en los requerimientos del MUEC o me baso en los requerimientos del modelo de atención en las clínicas de terapia de infusión intravascular? Mi respuesta será, puedes hacer una combinación de ambos. Lo que no venga en un documento, pues viene en el otro documento y entonces tomar una decisión más amplia, siempre fundamentada en el marco regulatorio vigente. En cuestión a la estructura, pero desde el punto de vista de los proveedores de atención, como te he comentado, este modelo de atención en las clínicas de terapia de infusión intravascular ya nos estipula con fines de estandarización cuáles son los recursos humanos con los que debemos de contar. Por ejemplo, para una clínica de nivel 1 se deberá de contar hasta con 8 recursos distribuidos en los diferentes turnos. Para una clínica nivel 2 se podrá contar hasta 10 recursos también distribuidos en los diferentes turnos. Aquí lo interesante para analizar es porque la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y la DGPLANES han considerado incluir a enfermeras generales tituladas o bien porque han considerado un perfil pues básico para poder darles o asignarles esta función de terapia de infusión intravascular. Sabemos nosotros que en México ya contamos con por lo menos 2 escuelas particulares que ofertan la especialidad en terapia de infusión. Y con esto no quiero decirte que pues al final tú tendrás que estudiar una especialidad. Con esto quiero decir que tendríamos que cuestionarnos por qué ha sido una toma de decisiones, ¿no? Si sabemos que la terapia de infusión intravascular es una actividad altamente especializada que no cualquier persona puede venir a ejecutar dentro de nuestras organizaciones de salud. Lo más preocupante, desde mi punto de vista, es que en este documento técnico normativo se establece que deberá de haber una enfermera general por turno, dependiendo la necesidad del servicio, esta pues podrá aumentar. Pero también nos pone una barrera, ¿no? Más de 100 catéteres en adelante, pues se va a requerir 2 enfermeras por turno. Más de 100 catéteres son 110, 200, 300, 400, 500 dispositivos o más de 500 dispositivos. Por tanto, ¿cómo pueden considerar que únicamente 2 personas, no por turno, donde se manejan más de 500 dispositivos de acceso vascular, con 2 enfermeras será más que suficiente? Ese es un interrogante que nos tendríamos que hacer con ojos críticos. Reitero, o sea, ya tú sabes cuál es la información que viene en el documento. Yo únicamente pretendo que tengas esa inquietud de poderte responder el por qué y el para qué de nuestros tomadores de decisiones. También es importante recordarte, como te lo dije hace un rato, cuando hablamos de las personas con las competencias necesarias, que tú como enfermera de terapia de infusión o proveedor de cuidados tendrás que poseer competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Dentro de las competencias conceptuales solamente mencionaré y no te limitaré únicamente a ellas, porque definitivamente puede haber muchísimas más competencias conceptuales. Debes de conocer anatomía, fisiología, farmacología, fisiopatología, biofísica, química, microbiología, informática, bioética, pedagogía o educación, investigación y gestión. En cuestión a las competencias procedimentales, deberás de conocer
y aplicar la valoración clínica avanzada, la inserción de dispositivos de acceso vascular, tanto periféricos como centrales, los cuidados del paciente con un dispositivo de acceso vascular en sus diferentes modalidades, la remoción del dispositivo de acceso vascular, la identificación, prevención y resolución de problemas clínicos susceptibles de la terapia de infusión. Y por último, deberás de contar con competencias actitudinales como la reflexión, el humanismo, la cordialidad, la compasión, el trabajo en equipo y el respeto a la otredad. Pero para que puedas llevar a cabo estas competencias profesionales necesitamos una herramienta metodológica para y por excelencia del cuidado. Y cuando hablo de herramienta metodológica, pues me remonto al uso del proceso de enfermería. No porque tú estés haciendo un procedimiento de alta complejidad o bien un procedimiento altamente invasivo como la inserción, mantenimiento, retiro de los dispositivos de acceso vascular, te olvidarás de que eres enfermera. Al contrario, tendrás que recordar que eres una enfermera y que tu forma de pensar y actuar tiene que basarse en el proceso de enfermería. Para ello, necesitarás competencias de pensamiento crítico, toma de decisiones, razonamiento clínico, para poder garantizar que los resultados clínicos de salud sean los óptimos para la persona a la que estamos cuidando. Desde este mismo documento del modelo de clínicas de terapia de infusión intravascular se han nombrado algunas funciones. Por ejemplo, las funciones clínicas asistenciales, las de capacitación, supervisión, administración o bien de investigación. Y vuelve a existir la interrogante. ¿Cómo pretenden que únicamente una enfermera o dos enfermeras por mucho en un lugar donde se manejan más de 100 dispositivos o más de 500 dispositivos, la enfermera asuma todas estas funciones, ¿no? Y te pongo una complejidad muchísimo más grande. Las enfermeras en terapia de infusión en las organizaciones de salud no solamente deben de poseer estas funciones y no solamente deberán de poner en práctica las competencias que anteriormente te he mencionado. Para ello, ¿no? Necesitamos tener la competencia de cuidado centrado en la persona, trabajo en equipo y colaboración, la práctica basada en la evidencia, la mejora de la calidad y la informática, siempre basado en el empoderamiento y en el liderazgo. Por tanto, esto me da la pauta para poderte llevar a otro tipo de funciones, a lo que nosotros denominamos pues los roles ampliados de la enfermera en acceso vascular y terapia de infusión. Como enfermera en acceso vascular, en miras de ser una enfermera de rol ampliado y en miras de ser una enfermera de práctica avanzada, deberás de asumir una función de activista, defensora, inventora, comunicadora y política para mejorar las condiciones en las que hoy día se desempeña la materia de terapia de infusión. También es importante como proveedor de cuidados, hablando de los recursos humanos, vamos a llamarle así, porque recuerda que te dije que a partir de hace un momento pues voy a hablar más de proveedores de cuidados. Tenemos que conocer ampliamente nuestro marco regulatorio, porque recuerda que no solamente es la habilidad práctica, también es el conocimiento, o sea, de tu competencia conceptual. Deberás de conocer la campaña sectorial Bacteriemia Cero, de derecho al revés. Deberás de conocer tu protocolo para el cuidado de una persona con dispositivos de acceso vascular, la norma oficial mexicana 019, la norma oficial mexicana 022 y por supuesto nuestro manual para el cuidado estandarizado de enfermería a la persona con terapia de infusión intravascular en México y a nuestro documento técnico normativo llamado Recomendaciones sobre mejores prácticas en el manejo de los catéteres venosos periféricos cortos. ¿Por qué es necesario que tú seas esta compilación entre competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales? Porque lo llevarás a la práctica en tu proceso, ¿sale? Entonces, ahora hablemos del segundo componente del modelo de Abediston-Abedian. Ya hablamos del primero, que fue la estructura, donde nos enfocamos un poco más a los proveedores de cuidados. Ahora hablemos del proceso, que es lo que va a implementar el proveedor de cuidados. Aquí, como te he mencionado al inicio de nuestra sesión, está dividido en 3 subprocesos: la instalación del dispositivo, el mantenimiento y cuidado y la remoción.
Si nosotros nos enfocamos a la instalación de los dispositivos de acceso vascular, la enfermera deberá de conocer y aplicar la valoración del paciente, la selección de los dispositivos de acceso vascular, de preparación de la piel, la canulación propiamente dicha, la protección de la piel, el aseguramiento y estabilización, la cobertura y la confirmación de la residencia de la punta de los dispositivos en caso de ser dispositivos de acceso vascular central en sus diferentes modalidades. En el proceso de mantenimiento y cuidado de una persona con dispositivos de acceso vascular, tendrás que conocer y aplicar el retiro y cambio de cobertura, la antisepsia del sitio de inserción, la desinfección de puertos de conexión y o inyección, el cambio de equipos de administración y complementos, el uso efectivo de los lúmenes en catéteres multilúmenes, la terapia de infusión intravenosa propiamente dicha, la toma de muestras para análisis clínicos donde se incluye el cultivo de secreción del sitio de inserción y los hemocultivos tanto centrales como periféricos, además de las analíticas cotidianas que nosotros podemos obtener a partir de los dispositivos de acceso vascular. También debes de conocer y aplicar las técnicas de empague y bloqueo de los distintos tipos de dispositivos de acceso vascular y elaborar una evaluación del sitio de inserción proactiva. Por tanto, como tú puedes observar, pues este proceso es de alta complejidad y, como te lo he comentado, no podemos derivar esta actividad a cualquier persona. Cuando hablamos de remoción, la enfermera debe de conocer y aplicar cómo retirar la cobertura. Aquí ya no hay cambio, estamos hablando únicamente del retiro de la cobertura. Cómo se retira y se revisan los dispositivos de acceso vascular. Si es preciso, pues deberá de conocer la técnica de cultivo de la punta de catéter, la cobertura del sitio donde antes estaba insertado el dispositivo de acceso vascular y los cuidados post-retiro. Para poder ir visualizando, como ya te diste cuenta, hemos terminado estructura y proceso. Nuestro proceso, ¿de dónde viene? De nuestro marco regulatorio. ¿Con qué se respalda? Pues prácticamente con todo lo que hablamos, ¿no? Anteriormente de instalación, mantenimiento, cuidado y remoción de los dispositivos de acceso vascular para poder obtener la calidad en el proceso. Como te lo dije en la diapositiva de convergencia, ¿no? En esa diapositiva te hablé de las características de la calidad que nosotros en todo momento estamos midiendo, monitorizando y evaluando. La primera característica es el cuidado centrado en la persona. ¿Qué es esto? Proveer un servicio que sea respetuoso y que responda a las preferencias, a las necesidades, a los valores de las personas, siempre asegurándonos de tomarlos en consideración para la toma de decisiones clínicas. Tenemos que recordar que la terapia de infusión intravenosa responde a necesidades individuales e integrales de la persona y vamos a hacer, ¿no? Una valoración y vamos a atender todas las necesidades que pueda llegar a presentar la persona desde sus esferas de constitución, tanto biológica, psicoemocional, sociocultural, intelectual, espiritual, ambiental y, ¿por qué no?, también incluir la esfera energética de la persona. Para poderlo hacer, necesitamos de dos herramientas fundamentales. Tu enfermera clínica o bien enfermera especialista deberás de tomar en consideración tu proceso de enfermería. Si ya eres una enfermera del rol ampliado o una enfermera de práctica avanzada, la herramienta metodológica que te va a ayudar es la gestión de casos. Te quiero recordar en este aspecto que nosotros no cuidamos dispositivos de acceso vascular, cuidamos personas. Y en ese sentido, ¿no?, de la oración, pues nuestra prioridad siempre será la persona, más no el dispositivo de acceso vascular que pueda llegar a presentar. Aquí te muestro un estudio hecho por Weller. En este estudio se destaca la importancia de mejorar las habilidades de acceso vascular de los proveedores de atención con fines de prevenir infecciones, manejar el dolor, mejorar las experiencias de las personas con el manejo de los dispositivos de acceso vascular y los niveles generales de satisfacción durante su estadía hospitalaria.
Como tú sabes, pues prácticamente el cuidado centrado en la persona va de tomar en consideración las expectativas que pueda llegar a presentar la persona y también, ¿por qué no?, hablar de aquellas recomendaciones que la persona nos pueda emitir para poderle instalar un dispositivo de acceso vascular o bien una terapia de infusión intravascular. Quiero que observes tú este estudio hecho por Amanda Ullman y colaboradores, donde nos habla de la gran importancia de tomar en consideración las experiencias previas del paciente. Un paciente que te dice que típicamente no lo pueden canular en el brazo izquierdo es una señal de que nosotros no debemos de canularlo en el brazo izquierdo. ¿Qué mejor que la persona que se conoce o qué mejor que el tutor, el padre de familia, el cuidador primario para conocer a profundidad a la persona que en este momento requiere un dispositivo de acceso vascular? Si ellos te dicen, ¿qué cree, enfermera? Que todas las veces que llegamos al hospital lo intentan canular en el brazo derecho, pero nunca pueden canularlo, entonces hay que hacer caso de las recomendaciones y las preferencias de nuestros pacientes para evitar cualquier complicación mayor. También es importante que avancemos al siguiente atributo de la calidad en salud y este es la efectividad. La efectividad la vamos a alcanzar siempre tomando decisiones clínicas a partir de la mejor evidencia científica disponible y traducir esta enfermería basada en la evidencia en el mundo de terapia de infusión a una práctica basada en la evidencia. Pero también es importante, como te lo mencioné en nuestras diapositivas de introducción, que tengamos indicadores que nos ayuden a monitorizar los resultados obtenidos que nos hemos planteado con y para la persona. Para ello vamos a utilizar indicadores de impacto positivo o impacto negativo, como te mencionaba. Y debes de tomar en consideración que para poder visualizar cuáles son tus resultados obtenidos versus los resultados esperados, deberás de obtener varias mediciones: un valor basal, un valor real y un valor estándar. El valor estándar es la meta, el valor real es lo ahora, ¿no?, lo que has medido a través de tus indicadores, y el punto de partida es lo que te hizo pensar que necesitas implementar cambios para poder transformar los resultados. Desde el punto de vista de la mejor evidencia científica disponible, te muestro este artículo de Jacopetti que nos habla acerca de la inserción de un dispositivo central por parte de un enfermero consultor clínico y por parte de un personal médico anestesista. Los resultados son contundentes. Se instalaron 245 dispositivos de acceso vascular por parte del personal médico anestesista y 123 dispositivos de acceso vascular por parte del enfermero clínico consultor. Las indicaciones comunes fueron la oncología, los trastornos autoinmunes y la terapia con antibióticos. Otras indicaciones incluyeron que el dispositivo se requería para la nutrición parenteral y otras terapias. No hubo diferencias significativas en complicaciones de inserciones, pero tomemos en consideración que los médicos anestesistas fallaron en 12 procedimientos, en cambio con los enfermeros clínicos consultores que únicamente fallaron en 8 de los procedimientos. Pero también es menester, ¿no?, que nosotros podamos mirar que en ambos grupos, pues la tasa de infecciones del torrente sanguíneo relacionada con los dispositivos de acceso vascular sí varió importantemente. Por ejemplo, en el grupo de médicos anestesistas se obtuvo una tasa de infecciones del torrente sanguíneo relacionada con los dispositivos del 2,5 por cada 1000 días catéteres, y en el grupo de enfermeros clínicos consultores nuestra tasa de infección del torrente sanguíneo relacionada con los dispositivos de acceso vascular fue únicamente del 0,4% por cada 1000 días catéteres. Por tanto, no podemos concluir en este estudio que es mejor que un dispositivo de acceso vascular en sus diferentes modalidades sea instalado por una enfermera experta en acceso vascular para garantizar una tasa de éxito al primer intento mayor y se garantiza una tasa reducida de complicaciones.
Nuestro siguiente atributo de la calidad en salud aplicada a la terapia de infusión sería la eficiencia. La eficiencia se traduce como el uso inteligente de los recursos. Como te he comentado al inicio, tenemos recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Pero tenemos que saber que estos recursos se miden a través de dos indicadores, un indicador de disponibilidad y un indicador de suficiencia. La disponibilidad se ve afectada por los errores que se pueden llegar a cometer por parte de los proveedores de atención, por ejemplo, errores de omisión, que no hagamos lo correcto, o los errores de comisión, que hacemos algo incorrecto. Yo te pongo de ejemplo el apósito transparente semipermeable. Tú sabes que de acuerdo con la norma oficial mexicana 022, este apósito transparente semipermeable está enfocado únicamente a la cobertura y aseguramiento de los dispositivos de acceso vascular. La práctica clínica nos hace que este tipo de apósitos transparentes se utilicen con otros fines y no únicamente con los fines de protección del sitio de inserción. Por ejemplo, hay quienes utilizan los apósitos transparentes semipermeables para hacer fijaciones de dispositivos invasivos, o bien ocupan apósitos transparentes semipermeables como apósitos secundarios de los apósitos de terapia avanzada de heridas. Sin embargo, nuestros documentos técnicos normativos, las guías de práctica clínica, únicamente hacen mención del uso de este apósito transparente para fines de terapia de infusión. ¿Qué sucede cuando nosotros decidimos utilizarlo para algo distinto? Estamos atentando directamente contra la disponibilidad y pronto una queja de nosotros como proveedores de atención será que no contamos con los recursos necesarios. Pero hay que pensar de qué manera contribuí yo a esa escasez o poca disponibilidad de los recursos con los que voy a cuidar a una persona que tiene dispositivos de acceso vascular. Por el otro lado está el indicador de suficiencia. Es importante para tener un indicador de suficiencia que nosotros midamos la productividad en el servicio. Tener una productividad en servicio nos permite hacer un análisis de consumo, cuántos apósitos transparentes o cuántos insumos se ocupan de manera diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, para poder hacer proyecciones y prospectivas, para poder tener garantía de que estos recursos se puedan encontrar disponibles y de manera suficiente para el siguiente año. Bien, por tanto, recuerda, hablamos de efectividad cuando utilizamos de manera inteligente los recursos con los que contamos. Para ello, te quiero mostrar aquí un estudio que hizo Marsh y sus colaboradores, donde hablan justamente de algunos atributos de la eficiencia. Céntrate en el uso del ultrasonido, porque recuerda que este es un recurso tecnológico y este es un grupo que está dividido en expertos en acceso vascular y enfermeras generalistas. El grupo de expertos en acceso vascular tuvieron un total de 69 personas y el grupo de generalistas tuvo un total de 81 personas. El uso del ultrasonido se utilizó en el 4,3% de cada 3 inserciones, mientras en el grupo de las enfermeras generalistas el uso del ultrasonido no fue una opción. Por tanto, tenemos resultados importantes, ¿no?, que están ligados a el atributo de efectividad. El tiempo de inserción de un dispositivo de acceso vascular cuando las enfermeras utilizaron el ecógrafo o el ultrasonido fue de 2 minutos. Sin embargo, para las enfermeras generalistas, que ninguna de ellas en ningún porcentaje utilizaron el ultrasonido, el tiempo promedio para la inserción de los dispositivos de acceso vascular fue de hasta 11 minutos. Y aquí es un claro ejemplo del uso eficiente de los recursos tecnológicos para alcanzar la efectividad. Y la efectividad pues sería, ¿no?, en este caso, para este indicador, tener un tiempo promedio de instalación de los dispositivos de acceso vascular. Por otro lado, tenemos al atributo de oportunidad. La oportunidad es alcanzar niveles de efectividad idénticos en varios grupos de personas o en varias personas. Para poder hablar de oportunidad, tenemos que hablar de la toma de decisiones clínicas. Equidad. Hoy lo lamento mucho, estoy en equidad. Equidad, acuérdate, vuelvo a retomarlo.
hablamos de lograr idénticos niveles de efectividad. Para ello, necesitamos tomar decisiones clínicas basadas en información y no en influencias por factores contextuales. Para poder comprender mejor a qué se refiere el atributo de equidad, es importante que tú mires las imágenes que te presento en esta diapositiva. Por un lado, tenemos a una persona con enfermedad renal crónica con un dispositivo de alto flujo con fines de terapia sustitutiva de la función renal. Y por el otro lado, tenemos a una persona que padece un proceso neoplásico y que requiere la administración de quimioterapia de manera frecuente. Tú estás observando un procedimiento que se llama cobertura de los dispositivos de acceso vascular con fines de aseguramiento y con fines de estabilización. La pregunta para aterrizar la equidad es: ¿por qué una persona con enfermedad renal crónica y tratamiento sustitutivo de la función renal tiene asegurado, estabilizado y cubierto el dispositivo de acceso vascular con una gasa adhesiva no estéril? ¿Y por qué la persona que tiene tratamiento con quimioterapia le están colocando un apósito transparente semipermeable con almohadilla de clorexidina? Cuando yo se lo he preguntado a grupos de especialistas, me han comentado, pues porque la persona con una enfermedad neoplásica tiene inmunocompromiso y una persona con enfermedad renal crónica se le cubre el dispositivo de acceso vascular con estas características porque viene a sus sesiones de hemodiálisis cada tercer día. Y como podemos observar, entonces ahí hay una variabilidad de la práctica clínica de carácter injustificadas, que quiere decir que estamos tomando decisiones a partir de factores contextuales de la persona. No estamos considerando que la norma oficial mexicana 022 y que los estándares internacionales de terapia de infusión indican que todos los sitios de inserción de dispositivos de acceso vascular periféricos y centrales deberán de ser cubiertos con un apósito transparente semipermeable. Si bien es cierto, entonces aquí nosotros tendríamos que estar aplicando el principio de la justicia, que es un principio de la bioética con un enfoque principialista. Te recuerdo, cuando nosotros hablamos de bioética, es aplicar la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y, por supuesto, la justicia. Bien, pero la justicia de carácter distributiva. Para poderlo comprender un poquito mejor, te quiero llevar a nuestra mejor evidencia científica disponible. Aquí te estoy presentando un estudio, una revisión sistemática que fue realizado por Verónica Armenteros, una enfermera española, en combinación con otros colaboradores. Ellos hablan acerca de la prevalencia de acceso venoso difícil y de los factores de riesgo asociados en pacientes complejos. En este estudio fueron 135 pacientes complejos hospitalizados y los hallazgos fueron que el 59.3% presentó un acceso difícil. Ser mujer aumenta el riesgo de ser catalogado como una persona de difícil acceso intravascular en el 2,85 veces. Por tanto, las mujeres sufren muchísimos más intentos para poder canular una vena, más dolor y se presentan más complicaciones. Tomando en consideración este contexto, ¿no? Esta información, cuando tú te enfrentes al cuidado de una mujer y quieras que tu cuidado sea equitativo, tendrás que poner en práctica el uso inteligente de los recursos. Esos recursos que ya hemos mirado en el atributo anterior, porque ya sabes que una mujer pues es más, ¿no? Propensa a tener un riesgo alto, ¿no? Y es una persona que puede llegar a tener dolor y muchas complicaciones. Por tanto, aquí estamos hablando del atributo de equidad. Pero también podemos observarlo desde otro punto de vista. Aquí te presento un estudio realizado por Mikil y O'Sullivan, donde hablan acerca del impacto de las disparidades de salud en los resultados de acceso vascular periférico en pacientes hospitalizados. Este fue un estudio observacional. Para fines de entendimiento se ha clasificado en 4 grupos: a las mujeres negras, a los hombres negros, a las mujeres blancas y a los hombres blancos.
Vete al último indicador, al último atributo que dice uso de ultrasonido para la colocación de un catéter venoso periférico corto. En el grupo de mujeres negras se utilizó en el 6,5% de los casos, lo que hace que entonces haya utilizado en un porcentaje menor con una frecuencia menor versus los otros grupos. Por ejemplo, en los hombres negros se utilizó el 10,1%, en las mujeres blancas el 9,5% y en los hombres blancos el 12,4%. Lo que quiere decir que en este estudio es evidente que existe una disparidad, ¿no? Es evidente que ser una mujer negra presenta una mayor vulnerabilidad para el momento de instalación de un dispositivo de acceso vascular. Por tanto, se está tomando decisiones a partir de factores contextuales y lo que nosotros no queremos pues es impactar. Además, te recuerdo que todas las pieles negras son catalogadas como un criterio de difícil acceso intravascular, lo que haría entonces que nosotros, si fuéramos los operadores o fuéramos los proveedores de atención, tendríamos que estar utilizando en el 100% de casos de instalación de dispositivos de acceso vascular a personas con piel oscura, piel negra, en el 100% de los casos, ¿no? Pero aquí es evidente que pues esa toma de decisiones no fue de la manera adecuada. Por el otro lado, hablemos del atributo de seguridad. Cuando yo hablo de seguridad clínica, estoy hablando del enfoque tripartita. Me interesa la seguridad de las personas, la seguridad del colaborador y la seguridad de las instalaciones. Este enfoque tripartita partirá de un análisis de riesgos y problemas para poder identificar cuáles son los riesgos que necesito prevenir y cuáles son los problemas que necesito atender. La prevención y la proactividad son dos características de las enfermeras de terapia de infusión para poder garantizar y coadyuvar a la garantía de calidad en el proceso de terapia de infusión. Cuando nosotros hablamos de seguridad del paciente, pues sabes que nuestra norma oficial mexicana 019 nos habla al respecto del conocimiento y aplicación de las normas oficiales mexicanas, de las campañas sectoriales, de las acciones esenciales de seguridad para el paciente, de las guías de práctica clínica y de los planes de cuidados de enfermería. Desde el punto de vista de la seguridad del trabajador, nos remontamos a la Ley Federal del Trabajo y aquí debemos de identificar cuáles son los riesgos de trabajo, tanto accidentes de trabajo como enfermedades laborales a las cuales pueden estar expuestos nuestros profesionales o proveedores de cuidado, ¿no? También tenemos que mirar en ese sentido cuáles son las acciones inseguras que ejecutan los proveedores de atención para poder lograr minimizar los riesgos inherentes a la práctica profesional. Y por el otro lado, la seguridad de las instalaciones deberá de garantizar que las condiciones en las que nosotros trabajemos sean las óptimas, ¿no? No solamente se limita a la repartición de equipos de protección personal, también se va hacia el estudio de las características de los dispositivos y tecnologías básicas para el cuidado de una persona que tiene dispositivos de acceso vascular. Ejemplo, si en tu hospital se ha determinado que tienes una tasa elevada de accidentes por punzocortantes en los profesionales de la salud, pues deberás de mirar cuáles son las acciones que tendrás que implementar, ¿no? Para garantizar que el proveedor de cuidados tenga las condiciones seguras para poderlo hacer. Bien, desde la mejor evidencia científica disponible podemos observar este estudio hecho por Arita que dice de las incidencias de complicaciones en la colocación de un catéter central de inserción periférica por parte del profesional de la salud en relación con determinados actos médicos en un centro de atención terciaria japonés. Quiero que tú mires cómo aquí estamos hablando de que un equipo de terapia de infusión bien capacitado garantiza seguridad en el proceso de atención. El indicador es la tasa de éxito en la inserción y en este estudio se ha demostrado que el 98% fue de éxito y que se lograron canular a las personas desde el primer intento. Otro de los indicadores es la incidencia de complicaciones. En el 8,5% de los pacientes experimentaron complicaciones y es decir que un 13 por cada 100 días catéter el paciente presenta una complicación, pero realmente es una tasa baja en comparación con lo que otros estudios pues han demostrado. Desde la satisfacción de los médicos, cuando la enfermera asume
la tarea, la función de instalar dispositivos de acceso vascular, ellos expresan agradecimiento por la ayuda de las enfermeras en la colocación de los catéteres centrales de inserción periférica, o sea, están satisfechos y esto garantiza la seguridad de nuestros pacientes, la seguridad de los colaboradores y la seguridad de las instalaciones. Y como hablamos de seguridad, pues aquí está la seguridad comprobada del procedimiento. Hay una baja tasa de complicaciones graves, proporcionando una evidencia de la seguridad del procedimiento relacionado por las enfermeras de práctica avanzada en acceso vascular y terapia de infusión. El siguiente atributo que es importante también que lo abordemos es la oportunidad. Yo defino a la oportunidad como el justo a tiempo, pero para poder tener esta oportunidad es necesario que las enfermeras en terapia de infusión tengan autoridad legal, que tengan autonomía y que puedan ser capaces de resolver problemas clínicos. Para ello, pues contamos ahora en nuestro México con el perfil del rol ampliado de enfermería que va en búsqueda de una enfermera de práctica avanzada. Para poder comprender un poquito mejor a qué se refiere el justo a tiempo es, tú identificas un riesgo, lo previenes sin esperarte de las prescripciones de otro profesional. Cuando hablamos de la resolución de problemas clínicos es exactamente lo mismo. Tú podrás tener la facultad para poder resolver esos problemas clínicos susceptibles de la terapia de infusión intravascular y atenderlos desde tu autonomía profesional, hacer con lo que sabes. Para que pueda llegar a suceder esto, pues necesitamos que nuestros marcos regulatorios en materia de terapia de infusión apoyen la moción y que las enfermeras sean capaces de prevenir y resolver algunas complicaciones derivadas de la terapia de infusión. Sin embargo, en nuestra norma oficial mexicana 022 se establece en su numeral 6.4.5 que para el retiro del catéter central se debe de contar con la prescripción médica y puede resultar un tanto incoherente como una enfermera que ha demostrado la competencia para instalar dispositivos de acceso vascular, pues deberá de esperarse hasta la prescripción de un profesional. Suena ridículo que la enfermera instale dispositivos con técnicas altamente complejas, pero que no sea capaz de tomar la decisión de cuándo retirarlo. Por tanto, necesitamos aquí, ¿no?, para garantizar la oportunidad de una práctica proactiva y de una práctica basada en la evidencia. ¿Qué dice nuestra evidencia científica disponible al respecto de la oportunidad? Aquí te presento un estudio elaborado por Alexandru y colaboradores, y esta revisión fue del papel de las enfermeras en la canulación venosa central y las implicaciones para la práctica, la política y la investigación. El problema que se presentó y que está documentado en este artículo es que hay una demora de un catéter de diálisis permanente hasta por 48 días. Los catéteres de diálisis permanentes pues son los que se instalan y que permanecen por más de 48 días. La solución fue un servicio dirigido por enfermeras. Cuando se optó, de acuerdo con este artículo, por tener una enfermera liderando al equipo de acceso vascular, se garantizó la oportunidad de la atención. Se redujo el tiempo de espera hasta entre 2 y 5 días. Y entre el 80 y el 97% de los pacientes adquirían su catéter venoso central con fines de terapia sustitutiva de la función renal el mismo día. Para poder garantizar la oportunidad se requieren entonces requisitos educativos y que las enfermeras estén acreditadas y certificadas para la instalación de estos dispositivos. Desde el punto de vista de la sostenibilidad en terapia de infusión es proteger y mejorar la salud ahora y para las generaciones futuras, minimizando siempre el impacto ambiental y los costos sociales y financieros que puedan resultar de ello. ¿Qué necesitamos hacer? Reducir la actividad. Hay que fomentar la prevención, el autocuidado e implantar vías de atención. Alguien alguna vez me preguntó que cuál era el futuro de la terapia de infusión y mi respuesta es: el futuro de la terapia de infusión es menos dispositivos y menos terapia de infusión intravascular. Puede resultar sorprendente, ¿no? Porque yo creo que tú mismo estás pensando que entre más actividad, pues muchísimo mejor, pero la realidad es que no.
porque entre más actividad, pues hay más residuos. Entre más residuos, pues podemos dejar una huella de carbono más importante, podemos seguir dañando la capa de ozono y con ello pues podemos incrementar la acumulación de gases del efecto invernadero con su efecto sobre el calentamiento global. Por tanto, para nosotros es importante la prevención, el autocuidado e implantar vías de atención. Es importante seleccionar también dispositivos e insumos de uso médico con este enfoque de reducir la huella de carbono y con el enfoque de reducir las contaminaciones directas por parte de estos residuos. Para ello también necesitamos implementar esta iniciativa de hospitales verdes, ¿no? Un edificio sostenible donde no haya un derroche de energía eléctrica, donde no haya derroche de recursos naturales no renovables, por ejemplo, el agua. Para ello, te recuerdo que enseñar a cuidar el ambiente es enseñar a cuidar la vida. Aquí nosotros necesitamos jugar nuestro rol de protección, nuestro rol de activista y el rol de defensa para poder garantizar que las generaciones que vienen detrás de nosotros tengan las condiciones óptimas del entorno para poder existir. Te muestro lo que dice la mejor evidencia científica disponible al respecto de la sostenibilidad. Este es un estudio hecho por Lee y Terry, más colaboradores, donde nos habla acerca del uso de las jeringas prellenadas en la terapia de infusión. El cambio de la práctica fue dejar las jeringas de preparación manual a las jeringas prellenadas. El impacto de cambiar a las jeringas prellenadas es que se utiliza menos plásticos, menos empaques, hay menos residuos clínicos, disminuye el desperdicio por soluciones no utilizadas y prolonga la vida útil del dispositivo de acceso vascular. Y esto contribuye pues que la terapia de infusión sea más sostenible. También la mejor evidencia científica disponible nos invita a cambiar la vía intravenosa siempre que sea oportuno por la vía oral. Una dosis intravenosa de paracetamol y ketoprofeno emite hasta 556 gramos de dióxido de carbono y consume hasta 12 litros de agua. La misma dosis de paracetamol y ketoprofeno por vía oral solamente está produciendo 8,4 gramos de dióxido de carbono y 1,2 litros de agua. Por tanto, el impacto ambiental es mayor. La vía intravenosa contamina hasta 67 veces más y se usa 10 veces más agua que en comparación con que la persona no tenga ningún dispositivo de acceso vascular. A escala nacional, evitar la vía intravenosa innecesaria podría estarnos ahorrando hasta 3,700 toneladas de dióxido de carbono y 74,000 metros cúbicos de agua al año. Por tanto, nuestra conclusión es que priorizar la vía oral cuando sea posible es una decisión clínica y ambientalmente responsable. También te muestro otro artículo que habla acerca del impacto ambiental de la terapia antimicrobiana, comparación con un programa de administración ambulatoria de medicamentos versus la hospitalización. En la hospitalización se generan hasta 6,433 kilogramos de dióxido de carbono, se consumen hasta 10,853 metros cúbicos de agua y se generan hasta 592 kilogramos de residuos, en comparación con el programa de administración ambulatoria de medicamentos, donde la reducción del dióxido de carbono sucede hasta el 85%, se utiliza hasta 78% menos de agua y se genera hasta un 91% menos residuos que en las hospitalizaciones. La conclusión es que OPAT es una estrategia que reduce significativamente la huella ecológica del sistema sanitario sin alterar los resultados que nosotros estamos buscando. Desde las metas y los retos, yo te recuerdo este modelo de cuidados crónicos, que es un modelo de la OPS y de la OMS, que nos invita a que los proveedores de cuidados empoderemos a las personas y a su familia, que sean capaces de decidir, satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas con un pensamiento crítico y control sobre su vida y su salud. Por tanto, el paciente
al que así denominamos típicamente en acceso vascular, se convierte en un socio activo y esencial de su proceso de atención. Y desde los proveedores, pues hay que transformarnos, ¿no? Constantemente. Recordemos que si queremos resultados distintos, pues debemos de dejar de hacer siempre lo mismo como lo ha estipulado Albert Einstein. Otro reto es optimizar el desempeño del sistema de salud. Por tanto, pues tenemos que diseñar algunos programas desde este modelo, ¿no? De 3 dimensiones que habla acerca de mejorar la experiencia de atención del paciente, mejorar la salud de las poblaciones y reducir el costo per cápita de atención médica. Y pues bien, hemos llegado a la parte final. Yo te dejo una P pintada en la frente. Esta P significa persona poderosa y pensadora. Porque si te diste cuenta y fuiste muy visual, pues hablamos de los 7 atributos de la calidad y estos 7 atributos de la calidad tienen inmersa una P importante. Ejemplo, el cuidado centrado en la persona, utilizamos el proceso de enfermería. En la efectividad, la práctica basada en la evidencia, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer para obtener resultados. La eficiencia, hay que hacer proyecciones prospectivas basadas en la productividad para garantizar la disponibilidad y la suficiencia de los recursos. Desde la equidad, recuerda, hablamos del principio de la bioética llamado justicia principialista o justicia distributiva con un enfoque principialista. Desde la seguridad, prevención es nuestra misión. Hay que evitar daños innecesarios a las personas. En la oportunidad, pues hay que hablar de la práctica avanzada porque pues hay que hacer con lo que sabemos, pero justo a tiempo. Y en la sostenibilidad, la protección ambiental es lo que nosotros buscamos, reduciendo la huella de carbono y reduciendo los gases del efecto invernadero. Para poder lograr garantizar entonces la calidad en la terapia de infusión, se requiere que las enfermeras como ustedes aumenten su intelectualidad. Una persona intelectual es establecerse como tal, ¿no? Darse una misión de cultura, una misión contra el error y una misión de conciencia para la humanidad. Recuerda que la calidad nunca ha sido un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de las inteligencias. Y para último, te dejo esta cita textual del libro de El arte de vivir de Fernando Savater. La excelencia, el anhelo de excelencia y perfección, culminación del acto de vivir ético, es el producto más exquisito del amor propio adecuadamente considerado. Quien no desea ser excelente ni perfecto, quien crea que no se merece tanto o no se atreve a proponerse tanto, es que desde luego no se ama lo suficiente a sí mismo. Y para terminar nuestra sesión, quiero dejarte con esta frase de Avedis Donaderian. En última instancia, el secreto de la calidad es el amor. Ámate a ti mismo, ama al prójimo y ama lo que haces todos los días. Y bien, pues llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Y aquí vamos a hacer una pausa para que puedas ir pensando qué preguntar y me des la oportunidad de responderte. Y te doy las gracias por escucharme por este tiempo. Mi nombre es Cruz Flores Melgarejo, soy orgullosamente enfermera. Te dejo mis datos de contacto, como es mi correo electrónico, mi número de WhatsApp y, ¿por qué no?, también mis redes sociales. Sería muy bonito encontrarte en mis redes sociales y de pronto poder platicar un poquito. Así terminamos siempre que damos sesiones, ¿no? O que escuchamos una sesión. Terminamos agotados, cansados, pero recuerda que tú tienes en tus manos y en tu facultad de toma de decisiones mejorar la historia de una persona. Voy a estar aquí tras bambalinas para poderte escuchar, para poder saber cuáles son tus inquietudes y de pronto, si buscas una respuesta, poder darte una respuesta al respecto de la calidad aplicada en la terapia de infusión. Hola, buenas noches a todos. Estoy aquí pendiente de las preguntas que puedan llegar a tener o de las inquietudes que puedan llegar a presentar. Muchas gracias, maestro. Definitivamente, pues nos explicó todo paso a paso, como siempre. Muchísimas gracias. Yo creo que va a haber muy pocas preguntas y pues felicitarlo, como siempre, por tan grande
información que nos entregó. No, nada más mi pregunta es, ¿qué escuelas son las que brindan la especialidad? Está EP, que es la Escuela de Puebla, que tiene la especialidad de enfermería en terapia de infusión. Y está la UPAEP, que es la Universidad Popular del Estado de Puebla, que también oferta la especialidad en terapia de infusión, pero en combinación con la especialidad en heridas. Muy bien, muchas gracias. Ambas ¿Alguien? escuelas les dan el diploma de grado y les otorgan la cédula profesional de especialistas. Ok, muchas gracias. Dicen que muy interesante, muy clara la ponencia. Felicidades. Ya sabe que lo vamos a volver a invitar. Yo Les creo que agradezco mucho. a usted muchísimas gracias por darse el tiempo. Yo sé que está ahorita trabajando, le agradecemos infinitamente. Y pues yo creo que no hay preguntas porque todo estuvo muy bien. Eh, ya sabe que lo vamos a volver a invitar y sin duda alguna, pues sabemos que es una persona excelente. Le vamos a hacer llegar su constancia, ya sabe, pues vía electrónica, y pues le agradezco de corazón, maestro. Ahí vamos a estarlo molestando continuamente, ya sabe. Muchísimas gracias. En realidad no es una molestia. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en el Colegio de Enfermería Sonorense y pues cualquier situación estoy al pendiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bendiciones. Igualmente, muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Igualmente, maestro, abrazo. Gracias. Abrazos, bye bye. Adiós. Que ya se puso el link para que se registren, ya saben, con su nombre, tal y como quieren que salga la constancia. Mañana no se pierdan el ciclo de conferencias de la FEMSE, se les pasa en el WhatsApp oficial del colegio. Y el lunes tenemos también la sesión de oncología para que estén atentos, por favor. Tengan bonita noche. Muchas gracias por estar aquí, preocuparse por su educación continua y nos vemos mañana los que entren a la FEMSE y el lunes otra vez por este medio. Muchísimas gracias. Buena noche y bonito fin de semana.